pero muy buenas noches. Porque a pesar de los pesares, la vida es bella. Muchísimas gracias por acompañarnos un domingo más. Y saludo a esta mesa. Yo soy una especie, le digo una especie de Lea Jiménez, ¿verdad? Porque soy una especie de jefa de gabinete hoy. 6 ministros en esta mesa, importantes carteras sin lugar a dudas. Voy a empezar a saludar y a presentarlos, que todos son muy conocidos obviamente. Está con nosotros el ministro de Educación, Luis Ramírez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Hola, gracias Mina. por estar. Gracias. Luis País Ramírez. Sí, gracias. Feliz de estar acá contigo. Buenas noches para vos y para los queridos compañeros ministros. El ministro de la Vivienda, pues es tan largo tu ministerio como la cantidad de cosas que tenés que hacer también. El queridísimo Juan Carlos Baruja, ministro de la Vivienda. Gracias por estar, Juan Carlos. Muy buenas noches, Mina. Muchas gracias y mi saludo a mis colegas y a toda la audiencia. Hechos, no palabras. Así es. Bueno, vamos a hablar de eso. Con nosotros se encuentra la ministra de Salud, sin lugar a dudas, un ministerio muy importante, María Teresa Barán. Gracias por estar, ministra. Buenas noches, Mina. Buenas noches, compañeros, y a toda la audiencia. Para mí es un honor y una alegría estar aquí compartiendo contigo. Igualmente. Claudia Centurión, ministra del MOPC. Qué ministerio y qué deudas que tenés, ministra. Estás pagando por lo menos, ¿verdad? Estamos pagando. Sí. Gracias por estar, ministra. Gracias, Mina. Buenas noches a todos los compañeros y a toda la audiencia. Bueno, y se encuentra el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez. Gracias por estar, Walter. Buenas noches, Mina, a vos, a los colegas, compañeros y a toda la teleaudiencia. Agradecido por la invitación. Ministro del Interior, que llegó último, por cierto, pero llegó. Lo importante es llegar. En la cola está el veneno. El primerito. Ministro del Interior, Enrique Riera. Gracias por estar. Al contrario, Mina, siempre es un gusto estar contigo. Mucho más dulce que Lea, ¿verdad? Lea más mano dura, ¿eh? Sí. Esa vocecita firme que nos tiene a todos alineados. Bueno, feliz de estar con este equipazo y feliz de estar contigo y también con la audiencia, así que muy buenas noches para todos. Hablando de eso, Lea es así dura como parece. Es así, ¿sí? Todos se ríen, ¿no? ¿De quién? Todos responden con un jeje. Nadie dijo, no, es una dulce, por ejemplo. Nadie se le ocurrió. Es una capa. Es una capa firme, es exigente, dulce, pero es solucionadora. Es muy eficiente y muy articuladora. O sea, arma los equipos, baja la línea Así mismo. y dice no con una sonrisa en los labios, ¿verdad? No es un tema menor, ¿verdad? Me parece que no deja con ni una sonrisa en la dice, no, ¿verdad? No la veo precisamente por eso. Nunca yo le escuché maltratar a nadie ni insultar a nadie. No maltratar, con una persona firme. Pero vi muchas veces, cuando toda la mesa opina algo diferente, bajar un criterio, discutir y revertir. Y eso es espectacular, porque si te van a decir lo que querés escuchar, no sirve, ¿verdad? Claro. Bueno, a ver, ¿cómo encontraron sus respectivas carteras vacías? Carteras vacías, o sea, sobre todo en términos presupuestarios, porque escuchamos muchas quejas, digamos, o en algunos casos inclusive hasta denuncias, pero de que empezaron, porque esta evaluación que vamos a hacer, en realidad siempre hago esta cena con los ministros todos los años, pero normalmente es un año de evaluación, ¿verdad? A ustedes son ministros que recién asumen y justo nos toca la famosa evaluación de los 100 días, que detesto, les digo, porque siempre me parece injusto hacer una evaluación de 100 días, pero es lo que nos toca hoy. ¿Cómo encontraron sus carteras en términos presupuestarios sobre todo? Y si hubo algún desorden muy grande, que sé yo, no sé, demasiadas deudas o muy desordenado en otro sentido. A ver, que tire la primera piedra, no el que esté libre de pecado, sino nadie va a tirarla. Bueno, pero en fin. Bueno, yo puedo comenzar, Mina, diciendo que encontramos más que vacía, desordenada, muy desordenada en todo sentido, con una cantidad de maestros contratados sin haber ganado concursos, con contratos que hace ya 2 o 3 meses nomás. El año estaba terminando, sin embargo, se les había contratado. Es decir, un desorden importante que nos llevó un tiempo entender y poder darle un orden para el futuro, ¿verdad? Y siempre en educación es insuficiente, tenemos que invertir más. Pese a ser el ministerio probablemente más grande y con mayor recurso,
Y sí podemos ser más eficientes, pero hay que reconocer que tenemos que invertir más, sobre todo en los factores asociados que tienen que ver con infraestructura y alimentación, donde tenemos que invertir más. El presupuesto es insuficiente. De todas maneras, vamos a hablar después del tema puntual del nuevo presupuesto que les toca. ¿Cómo encontraste la casa, ministra? Desarticulado, un ministerio desarticulado y un equipo también técnico y humano del ministerio desmotivado, ¿verdad? Cuando preguntamos por qué permitiste esto, por qué hiciste eso, funcionarios que yo conozco, porque eso era lo que me decían que tenía que hacer, sin darle valor a los procesos y a la fuerza también que puede tener la burocracia propiamente tal, proceso salteado, ni hablar de la deuda, que es haber contratado y pagar con cheques sin fondo, finalmente firmar contratos sin tener financiamiento. Pero estamos ordenando. Ahora, todo eso, ese desorden y esa falta de pagos o contratar sin tener el presupuesto, de esto que hizo la Contraloría, sobre todo en tu ministerio en particular, digo, ¿hay algunos desórdenes que pueden llegar a ser punibles, digamos? Yo pienso que sí, no me corresponde a mí evaluar eso, pero sí estamos trabajando con la Contraloría, con la auditoría del Poder Ejecutivo y la propia auditoría del Ministerio con un equipo renovado para que los elementos que digamos, donde el funcionario sobre todo haya faltado a su deber, puedan seguir sus procesos correspondientes, ¿verdad? Claro. Ministro Baruja, ¿cómo encontraste la casa en términos económicos y en términos también de orden o desorden? Y es muy similar a lo que están comentando los compañeros, ¿verdad? Probablemente el tema organizacional es un tema recurrente. Nosotros somos ministerio hace 5 años, pero tenemos una estructura de la secretaría anterior todavía, por ejemplo, para certificar lo que estoy comentando. Y bueno, el presupuesto también insuficiente para dar respuesta a tantas demandas de vivienda, pero consciente de que hay una realidad del país y tenemos que adaptarnos a esa realidad. Hoy tenemos que ser más eficientes y más eficaces con lo que tenemos y eso es lo que estamos buscando hacer, mira. Ministra, ¿cómo encontraste el Ministerio de Salud? Y también, parecido a lo que cuentan mis compañeros, bastante desordenado, con una gran deuda a todos los proveedores, sí, también. En donde nos tocó a nosotros sentarnos a trabajar con el ministro de Economía y con todos los proveedores para establecer las deudas y establecer también un sistema de pagos, que creo que es por primera vez en la historia el pago se hacía proporcional a la deuda. O sea, no es que porque vos sos mi amigo, mi socio, a vos te voy a pagar más, tengo ese dinero, sino que se estableció un modelo de trabajo en donde las deudas estamos empezando a pagar, pero se hace en forma proporcional a la deuda, eso, ¿verdad? Bueno. Y eso nos ayudó mucho a ordenar el Ministerio de Salud. No, y a que todos también tengan la paciencia de esperar, porque decía acá no es que le están beneficiando a uno y a los otros se quedan sin ni un pesito. Lo mismo en MOPC, lo mismo. Sí. O sea, todos están recibiendo algo. Todos están recibiendo algo y lo otro que también hemos trabajado, nosotros en el proceso de pago dentro del Ministerio de Salud teníamos 72 procesos administrativos. Y ahora trabajando inclusive con Gabinete de Presidencia, apoyada por la ministra, la doctora Lea, de 72 bajamos a 17 procesos administrativos. ¿Qué es lo que quiere decir proceso administrativo? Y Pasamano. pasamano, para pagar a un proveedor pasaba por 72 Dios procesos. mío, Sí. qué burocrático. Entonces nosotros nos sentamos, trabajamos y de 72 pasamos a 17. ¿Qué significa esto? Primero, que dejamos de pasar de mano en mano y por el otro lado también le estamos dando una mayor agilidad al pago de la deuda. Qué maravilla eso. Sí. No me hubiera imaginado, sé que era muy burocrático. Primera vez en la historia eso es que un una ministerio muy buena noticia. Toma esa decisión de recortar todos estos procesos Y administrativos. reduce la corrupción también. Reduce la corrupción, porque todos te cobran algo para poder pagar. No hay peaje, ¿verdad? O a veces El peaje, te crean el problema para venderte la solución. Sí. Sí, sí. Y vos, que ministro que agarraste... Yo me digamos, encontré con unas sorpresas, ¿verdad? Una de ellas es que el ministerio tiene 2 patas. Se supone que soy informado, no sabía. Todo el mundo vincula solo con la policía, pero hay un eje que está amputado, muerto, digamos, no se desarrolló, que es el Viceministerio de Asuntos Políticos, que tiene los vínculos con los 17 gobernaciones y los 264 municipios. Entonces me convertí
en un embajador de todos ellos y le llamo a mis colegas a torturarle cuando algunas cosas me reclaman. Pero si vos lees la razón, no, es un tema muy importante, la gobernabilidad democrática. Exacto. Que es otra cosa que el funcionamiento de las instituciones. Como el día a día nos consume a todos, yo tengo que estar todo el día previendo que algo no suceda y abortando cosas, llamando por teléfono. Antes que le joroben a Claudia, porque la ruta de Concepción, yo copio el pesaje y le pago, querida Claudia, no te olvides, esto estuvo allá, tal cosa. Ese alias se está desarrollando mucho. ¿Verdad? Y el otro tema que me pasó es que no tiene ley. El Ministerio del Interior, el órgano encargado de la seguridad pública, de las políticas, no tiene ley. Bueno, esto dicho de una manera más clara, Sí. se crea por decreto. Conclusión, cada ministro hizo su decreto. Entonces, el último decreto vigente es el 2017, pero encontré del 2018 y hasta del 2019. Y cuando vos ves el organigrama, está pintado en colores. Los que están en colores están homologados por el Ministerio de Economía, los otros son cuadritos que no existen. Y me decís, ¿cómo que no existen? Existen en el decreto, pero no están en la ley. Entonces, tiene el cargo, pero no tiene el sueldo. Es una cosa más. insólita. Yo creo que a todos les habrá pasado. todos ¿verdad? pasa. Entonces, estoy haciendo, obviamente, un decreto que voy a homologar con el Ministro de Economía y que voy a tratar de que sea ley para que esto se institucionalice y no Claro. que hagan un ministerio a gusto de cada ministro. ¿verdad? Así es. Porque eso se chica, se agranda. Exacto. Y el segundo tema, no menor, es el tema presupuestario. ¿verdad? O sea, tenemos una policía que después voy a entrar en detalle, que depende presupuestariamente de nosotros. Yo tengo dos SUAF, una de la policía y otro del Ministerio del Interior. El Ministerio tiene 7 millones de dólares, nada, 250 funcionarios desmotivados, un barco a la deriva, con todo criterio, con 3 locales separados, puedo tener más de 30, así que esto no sorprende, pero... Y que la policía depende del Ministerio del Interior, digamos, presupuestariamente. las licitaciones hace el Ministerio del Interior conjuntamente con la policía. Toda la parte de tecnología, el sistema Bravo, el 911, hacemos todos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos un respaldo presupuestario de 7 millones de dólares y la policía tiene 400, ¿verdad? Entonces tengo que coordinar las tareas porque ellos son 100% operativos. Y nosotros, pero tengo la bendición de tener un comandante extraordinario, el mejor egresado, un tipo que habla 4 idiomas, validado por un montón de organismos internacionales. Entonces hablo más con él que con mi señora, ¿verdad? Todos los días. A las 5 de la mañana te despiertas. Te voy a pasar si querés parte de todo lo que pasa el día anterior y hasta la noche y después hasta las 11 de la noche. Ahí nos despedimos como quien dice y ahí hasta pronto, comisario. Al día siguiente a las 5, ¿sí? Tanto esto. Y entonces te diría que un ministerio que a diferencia de mis colegas no tiene una tarea propia como hacer ruta, hacer escuela o salud. Esto es estar todo el día recabando información. Claro, después vamos a entrar a las evaluaciones así de los 100 días, digamos. Esto es cómo encontraron. Pero lo que la gente más requiere del Ministerio del Interior es el tema de seguridad. Sí, señora. ¿Verdad? Walter, ¿cómo encontraste el ministerio? Bueno, ¿cómo encontraste? Vos ya formabas parte, eras el viceministro, ¿verdad? Así es que conoces mejor que nadie. Y conozco la institución totalmente, pero es diferente cuando jugaba de titular, digo siempre, Sí. ¿verdad? Y lo administrativo también pesa sobre la responsabilidad sobre tu espalda. Yo lo que planteé es un orden de priorizaciones. Creo que estoy de acuerdo contigo, Mina, evaluar una gestión en 100 días con un presupuesto heredado es complicado, es difícil, pero sí, el presidente de la República nos pidió algo muy claro. Hagamos más con lo que tenemos y sean creativos. Entonces lo que hicimos nosotros rápidamente en estos primeros 100 días es priorizar los servicios donde están los niños. Te doy 2 ejemplos nomás, ¿verdad? Te doy 2 ejemplos. Los equipos de calle, nosotros cuadruplicamos la cantidad del equipo que trabaja en calle, después voy a entrar con mayor profundidad a explicar eso, y todos los servicios misionales, entender a nuestra institución como un ente rector en las políticas públicas, pero también tiene programas misionales, 11 programas misionales. Y algo que estoy tomando como bandera también dentro de lo que es el ente rector, la característica de rectoría que tiene es la consolidación del sistema de protección de la infancia. Ahora, que integramos varios de los ministerios, porque hay que ver a la atención a la niñez y el cumplimiento de su derecho de una manera transversal, y principalmente esa
articulación horizontal que se tiene con las gobernaciones y los municipios. Bueno, Nosotros, eso ya es Sí. lo que estás haciendo y lo que vas a hacer, lo que estás Claro, haciendo. pero encontré de cómo debilitada encontraste. esa parte. Encontraste debilitada encontré esa debilitada esa parte Sí. y es clave y fundamental que nosotros podamos trabajar esa área Y la- para poder y- desarrollar todo. Y la plata, en términos presupuestarios, digamos, encontraste, obviamente, con pocos recursos ya. Y sí, pocos Casi recursos. ejecutado. Estamos a agosto, sí, algunos detalles, como digo, siempre de optimizar. Nosotros tenemos centros donde viven los niños, ¿verdad? Que fueron separados también de su familia y sí, algunas situaciones como que no habían previsiones presupuestarias como para el pago de los funcionarios que están 24 horas trabajando en esos espacios. Entonces, tuvimos que hacer una reingeniería presupuestaria, tuvimos que hacer unas migraciones de créditos de otras fuentes de financiamiento y algunas cuestiones administrativas, ¿verdad? Que conforme a la priorización que nosotros le dimos, tuvimos que realizar algún ajuste y también un poco para dar respuesta a través de cuestiones logísticas. O sea, nosotros necesitamos movernos mucho por el país y tomamos algunas prioridades también para atender esa parte. De esto que presentó el Contralor, que inclusive fue a una bicameral de investigación, no sé cómo se llama, donde justamente se revisa año a año las ejecuciones presupuestarias y que el Contralor presentó, o sea, había como no sé cuántos, como 70 y pico de casos, me habían dicho, que tendrían que judicializarse, digamos, que ya se convertían por lo tanto en delitos, no solamente malas administraciones. En sus ministerios, digamos, ¿verdad? Les tocó alguno de estos dentro del informe del Contralor, o sea, que se tendría que judicializar, o sea, y que la Fiscalía tendrían que entrar. A mí me tocó uno vinculado al tema de las comisarías, pero está en cancha judicial ya. Ya está, o sea, sí, ya está. sí, sí. O sea, eso está realmente en honor a mí, o por lo menos mi información, está todo el paquete en la Fiscalía, ¿verdad? O sea, que vos tenés casos de corrupción en síntesis, entonces. Sí, porque- pero también hubo un paso previo. Esto quizás pueda aclarar, porque viste que se publica y lo que estamos informados nomás no. Se hizo una serie de reuniones del Contralor con el Congreso y ahí Sí. fueron llamados exministros ahí a explicar. Así es. Los que explicaron, en el caso particular, Federico creo que aclaró muy bien, y algunos pasaban a la Fiscalía y otros no, ¿verdad? Ajá. Eso es lo que ¿Vos sé. tenés casos en la Lo Fiscalía? mismo pasó con el caso de educación, en torno a alimentación, que es donde hay más Sí. dificultades. El exministro Zárate estuvo, explicó, y no tuvo continuidad, pero sí hay algunos casos de algunas intendencias que sí están ahora en un proceso. Sobre todo lo referido a alimentación, eso es lo más, lo que más existió, digamos. ¿Casos judiciales en los otros de ustedes? Nosotros Que se haya tenemos- judicializado, No, digo. todavía no. No, nada. Pero sí tenemos casos importantes que Que podrían llevamos ser a judicializados. el Viceministerio de Transporte con unos procesos, unas compras para unos centros de monitoreo del servicio de transporte que nos permita tomar políticas y definiciones para mejorar el transporte que hoy no está, pero que fue adquirido, entre comillas, pero no fue entregado. Se está trabajando en el acueducto con la Contraloría. Todavía también no hay, el acueducto. Esto no sí que hay qué terrible. dictamen, Sí, digamos, sobre todavía. eso. O sea, y la deuda, ¿verdad? Que la gran pregunta es cómo es posible Sí. que se haya generado Semejante un nivel, deuda. habiendo tantos controles de por medio, ¿verdad? Totalmente. Vos, ministro, no tenés judicializado nada ahí. Nosotros Oh. tenemos casos de viviendas que han quedado paradas en los últimos, inclusive 10 años atrás, ¿verdad? Que están siguiendo su proceso, ¿verdad? Entonces, esos son los temas que tenemos. que están pendientes. Que están pendientes ahí, sí. No sé por dónde empezamos porque son 6 ministerios tan importantes. Famoso, el que quiere hablar primero, no. ¿Qué pudieron hacer significativamente, no corrupto, sino que significativamente importante dentro de lo que uno puede hacer en 100 días? Ministra de Salud, a ver, ¿qué así lo significativo para vos? Bueno, la verdad que lo que pude fue esto. Sí. ¿Qué? Realmente lo significativo, y yo creo que fue un impacto porque el presidente de la República, Santiago Peña, en su discurso dijo, no hay margen de error. Inclusive en su propio discurso pidió que se disminuyan las colas en los consultorios Sí. y las cirugías programadas. Y fue todo un gran desafío porque parecía algo imposible de cumplir. Y en realidad, haciendo un trabajo en equipo
trabajando con todo el equipo técnico, surgió la idea de un trabajo que ya se hizo en alguna oportunidad, que es el habilitar el horario nocturno. Sí, Y que realmente este horario nocturno nos trajo una muy buena satisfacción porque sí nos dimos cuenta que la población necesitaba ese tercer horario. Yo creo que hoy la situación en cómo vivimos, mamá, papá salen a trabajar, llegamos generalmente a las 5 o las 6 de la tarde a la casa y a veces no tenemos tiempo para consultar con el clínico o no tenemos tiempo para consultar con el pediatra o nos encontramos con nuestro hijo que está enfermo y antes le llevamos a la urgencia y eso sobrecargaba la urgencia. Hoy se van a los consultorios. Pudimos habilitar, nuestra meta en los primeros 100 días era habilitar 30 consultorios nocturnos, habilitamos 31, inclusive en el Chaco paraguayo, en 2 servicios. A la fecha llevamos casi 60.000 consultas nocturnas y el otro desafío fue el de las cirugías programadas. El primer acto que hicimos es firmamos un convenio con el Ministerio de Defensa en donde utilizamos todo una parte del hospital militar. El Ministerio de Salud Pública puso los recursos humanos, el equipamiento, los insumos y empezamos a hacer cirugías programadas que no son muy complejas y a la fecha hemos hecho más de 400 cirugías programadas en el hospital militar y eso creo que despertó el interés y la motivación de todos los otros hospitales. Hicimos las grandes maratones quirúrgicas y hoy tenemos más de 1.300 cirugías programadas. En algunos lugares, en algunos casos hay pacientes que hace un año están esperando su cirugía, hace 2 años que están esperando su cirugía y realmente lo más importante fue aquí que logramos, en primer lugar, la motivación del personal y en segundo lugar, es que todos juntos hicimos ese trabajo en equipo y lo más importante, 0 gastos para el Ministerio de Salud. Claro, porque nosotros optimizaste los recursos. Hicimos una reingeniería de nuestros recursos humanos, habilitamos el horario nocturno sin la necesidad de contratar ningún médico, ninguna enfermera. ¿Por qué? Nos encontrábamos a veces que en un mismo horario, en un mismo consultorio, habían 3 médicos. Claro. ¿Verdad? Pero optimizaste los recursos. Se optimizaron los recursos con y eso realmente lograste algo tan importante para la ciudadanía. Así mismo. Ministro de la Vivienda, Juan Carlos, a ver, lo más significativo en estos 100 días. Bueno, mira, primero decir que la vivienda es probablemente una de las aspiraciones más importantes que tiene cualquier ser humano, cualquier familia, tener tu casa propia. Y es transversal a todos los sectores, acá los colegas, el tema de salud, el tema de protección a la niñez, el tener una vivienda digna, educación. Y el logro creo que más importante es poner en marcha el proyecto del presidente, que es Cherogaporá, que está destinado a la clase media trabajadora, que no ha tenido hasta hoy una respuesta, una política de vivienda en donde el ciudadano va a tener la posibilidad de tener un préstamo hasta 400 millones de guaraníes, hasta 30 años de plazo, hasta el 6.5% en guaraníes. Para darte el número, un préstamo de 400 millones, su cuota va a ser 2.500.000, casi 2.600.000. ¿En serio? Lo que pagan 400, un alquiler, claro. de 400, el máximo. El máximo. Después puedes comprarte una casa de 200, claro, sería 1.250.000. 300 millones es 1.900.000. O sea, vos vas a quitar un préstamo de 300 millones y tu cuota va a ser 1.900.000 a ese plazo y a esa tasa. Y va a tener tu casa. Así, el extremo que es 400 millones, es 2.600.000 es tu cuota. Me encanta. En vez de pagar el alquiler. En vez de Claro, que era el objetivo, en vez de pagar, o sea, con el mismo monto del alquiler, vos vas a pagar tu casa. Cherogaporá está diseñado para que mientras se construya tu casa, vos no pagues aún tu cuota. Vas a pagar tu cuota cuando ingreses en tu casa. O sea que mientras tanto seguís pagando tu alquiler, claro. No es que tenés que pagar tu alquiler más la cuota de la casa. Una vez que te entregan la casa, ahí recién empezás a pagar y ya dejaste de pagar el alquiler. Así, está en marcha la fase 1, www.cherogaporá.gov.pi, donde se están inscribiendo las empresas desarrolladoras, los fiscalizadores, los tasadores y los organismos de control, porque nosotros vamos a controlar desde el cimiento, por decirlo así, hasta el último detalle. Porque el ciudadano que va a pagar durante 30 años tiene la certeza de que esa casa va a durar 50 años, por lo cual nuestro sistema de control va a ser extremadamente rígido, duro. Otro detalle muy importante, los materiales de construcción
que están en las especificaciones de Cerro Gaporá son materiales cocidos paraguayos, para que tenga oportunidad De trabajo. nuestros oleros, nuestros camioneros, va a ser ladrillo común, teja, tejuelón, piso cerámico. Hay otras tecnologías de casas, ¿verdad? Prefabricadas, pero en donde la posibilidad de que demos más trabajo no nos permite. Y otro de los ejes centrales del gobierno es el empleo. La vivienda genera 10 empleos en forma directa e indirecta, probablemente una de las actividades que más... Directa los 5, como Cinco. mínimo cada Y casa. indirectamente, De cuando otro estamos hablando del lado. chofer, el olero, Sí. el copetín que vende la empanada, la comida, estamos hablando de 10 empleos por en cada forma vivienda. por cada vivienda, por lo cual es muy importante. Por otro lado, otro logro principal, estamos llegando a casi 7.000 viviendas iniciadas en estos primeros 4 meses. Eso para los sectores más para los vulnerables. sectores más vulnerables. Lo que están subsidiados casi en un 80, 90%. Hasta 95%. Estamos Subsidiado significa que en realidad se les regala la casa. prácticamente Para un que regalo, vamos a porque decir, 5%, ¿verdad? no van a Entonces, tener que pagar, que no es nada. estos números nos permiten triplicar la cantidad de comparativamente a gobiernos anteriores, ¿verdad? Triplicaron en este periodo. Prácticamente, si uno hace un comparativo, Sí. hemos triplicado, estas 7.000 son el triple a lo lo que que hicieron los otros otros en este gobiernos, que periodo. el promedio, o sea, hicimos en 4 meses lo que normalmente hacen en un año, ¿verdad? Esto nos da un lindo problema el próximo año, porque el próximo año probablemente para el mes de junio, julio ya vamos a estar liberados, porque vamos a liquidar ya nuestro presupuesto, ¿verdad? Pero estamos bien, entonces, estamos bastante conformes, Mina. Demostramos que realmente también podemos levantar altamente el nivel de ejecución dentro, con los mismos recursos humanos, como dijo acá la ministra, generando más motivación en el equipo. Acortamos también varios procesos para poder lograr estos objetivos. Y bueno, estamos ahora empeñados a llegar a la segunda fase de Cerro Gaporá, donde ya sí el ciudadano va a entrar a adquirir su propia casa en una plataforma, en donde el ciudadano va a poder de su celular empezar a hacer sus primeras gestiones y ver en esa página www.cerrogaporá.gov.pi, que ya está disponible para las desarrolladoras, los Y va a fiscalizadores. estar disponible para que la gente entre Hoy ya y puede vea entrar, los proyectos. claro, No, pero todavía sí. no para ver los proyectos. Los ¿verdad? proyectos van a Más o estar menos de posteriormente. enero por ahí. Calculamos para el mes de enero el ciudadano va a entrar y ver, bueno, qué viviendas hay en cualquier punto del país y los precios, y poder optar por aquel que más Le guste, convenga. le convenga. Ministro, espera, porque ya me confundí a quién le dije, a vos, ya. Hay solamente estos dos, ¿verdad? Sí. Bueno, ministro. Para nosotros En estos 100 fue días. muy importante el apoyo presupuestario y la decisión del presidente Santiago Peña de cumplir una deuda histórica con los maestros. Y eso significa terminar de ajustar el salario mínimo docente y el escalafón, que hacía 5 años no se Estaba pagaba, pendiente. estaba pendiente, ¿verdad? También hicimos una reingeniería y forma parte de la eficiencia en el manejo de los recursos que hay. Y con un presupuesto que no es nuestro y al que llegamos ahora casi a final de año, pagamos 4 años permiso de maternidad que no se pagaba Dios mío. a las maestras que habían tenido que parar su trabajo por dar a luz y que había que pagar el reemplazo. Hacía 4 años no se pagaba, más de 3.500, Dios 4.000 millones de santo. guaraníes que sin tocar el presupuesto, solamente con una gestión y una reingeniería pudimos pagar. Entonces, esto es muy importante porque lo O sea, primero dos que logros hacemos importantes, dos logros importantes. asegurar Sí. que el maestro pueda hacer su trabajo. Pero ¿a qué está ligado esto? ¿Por qué es importante? Porque por primera vez, después de 10 años, hace que estamos hablando en educación de la carrera docente. La carrera docente es lo que va a permitir, Mina, el desarrollo. ¿Por qué? Porque el docente hoy, para poder crecer, deja el aula. Entonces, un buen maestro, para ganar más, tiene que ser director. Y entonces la sala se está quedando sin buenos Sin buenos maestros. maestros, claro. Entonces, al hacer la carrera docente, eso no va a pasar. El ¿Qué? buen maestro va a poder dentro del aula ganar más. Qué bueno eso. Con Qué evaluaciones, bueno, qué que es bueno. otro tema muy Qué importante. bueno para ellos, qué bueno para la educación, para el sistema. Clarísimo, Claro, clarísimo. Por eso decimos, es un punto, independientemente de que Sí. hay que cumplir con la deuda histórica, habilita, abre el trabajo, porque este fue el compromiso con los gremios, de cuando se cumplan estos pasos, hacer el siguiente, que es la carrera docente, que es hablar con ellos y hacer un perfeccionamiento de cómo los vamos a evaluar y cómo van a ir creciendo salarialmente en su sitio cada uno. Yo creo que este es el punto más Más importante de importante, estos 100 días. histórico por la trascendencia que va a tener.
También hay otro punto que para mí es muy importante, que es que pusimos, Mina, después de hace mucho tiempo, de nuevo la pedagogía en el centro de la discusión educativa. Antes se discutía, y no está mal, hay que discutir vivienda, alimentación, infraestructura, hay que discutir. Pero el tema central es que no sirve si tenemos linda escuela, el alumno no aprende. Así o sea, el tema central y neurálgico de la educación es el aprendizaje. Y entonces ahí ponemos el programa Ñerú, donde decimos, si los paraguayos no comprendemos lo que leemos, estamos liquidados. 7 de cada 10 paraguayos que terminan la escuela no comprenden lo que leen. Porque después quiero hablar contigo sobre ese famoso informe de PISA que nos va a explicar. ¿Y qué dice esto? ¿Qué dice eso? ¿Verdad? Que vos, de hecho, ya tenían eso. Sin ningún informe, luego eso era obvio. Y que justamente me acuerdo que cuando hablaba contigo todas las veces hacías hincapié en esto, en el tema de la comprensión de la lectura y el tema de matemáticas, ¿verdad? Así es. Esos son los puntos centrales de la pedagogía que tenemos que sostener los próximos 3 años. Y eso significa fundamentalmente más recursos para educación, ¿verdad? Claro. Y eso, lo que te quería preguntar, que después quiero entrar puntualmente, es que, bueno, los maestros tuvieron estos beneficios postergados hace tantos años, ¿verdad? Pero también tiene que haber un requerimiento por parte del Estado, que somos todos, ¿verdad?, a los maestros de tener una mejor formación. Porque este resultado del informe de PISA tiene varios elementos de por qué estamos tan mal, digamos, tan mal, ¿verdad? Una es la cuestión socioeconómica, toda la situación que vos hablas siempre de la alimentación, la infraestructura, pero después la calidad de los maestros. Sí. ¿Verdad? Y sobre eso quiero hablar después contigo, ¿verdad? Puntualmente. Ministra de Obras Públicas, a ver, estos 100 días para vos, ¿qué fue lo más significativo que hicieron? Aparte de ordenar las deudas, me imagino. Vos te habrás pasado haciendo famoso cómo hacer los pagos, ¿verdad? Sí, pero eso tiene una relevancia enorme, no solamente por honrar las deudas propiamente tales, las empresas que proveen servicios al MPC, sino porque finalmente las obras en qué se traducen en empleos. Poder identificar esta enorme lista de deuda, poder gestionar los pagos, implica que no estamos perdiendo más de 20.000, 30.000 puestos de trabajo que están asociadas a esas obras. Esa era la obsesión de por qué teníamos que ordenarnos y poner plata en la calle nuevamente. Eso por un lado. Gestionamos además más de 500 millones de dólares para préstamos de nuevas obras que ya están ratificadas por Congreso. Eso nos habilita a poder ejecutar el año que viene nuevas obras, tanto en el sector de agua y saneamiento, y un proyecto emblemático que es el del banco, con el apoyo del Banco Mundial, que es para reconvertir el centro de Asunción, recuperar el Parque Caballero. Bueno, cerrar ese crédito fue parte de la gestión de los 100 primeros días también. Qué linda que está quedando en la calle Palma, o sea, que quedó. Imagínate, esa es una muestra de lo que vamos a hacer y qué impacto que tiene, ¿verdad? Sí. Así mismo. Espectacular. La semana que viene habilitamos nuestro primer carril exclusivo para el transporte público, algo que tampoco se... ¿Dónde va a ser? Sobre la Traschaco. Ah, sobre la Traschaco. Sobre la Traschaco, es un plan piloto. No me vaya a llenar de bicisenda el país, por favor. No. Esto es para el transporte, esto es para el transporte público. Nunca había acá, muy poca gente. Y encima que nuestras calles son estrechas, el tráfico un desastre, otra vez limitan, ¿verdad?, con la bicisenda. Que yo me puse del lado absolutamente de la gente de la calle Palma, y le digo, la bicisenda en otro lado, calle Palma, un desastre, le meten otra vez la bicisenda, yo no sé. En fin, parece que el que hizo vive en Europa todavía. Y también dos elementos relevantes que hacen a la innovación y a la transparencia, ¿verdad? Por un lado, habilitamos una nueva forma de pagar en los peajes, buscando que ya no usemos más efectivo, sino que se pueda pagar con tarjeta de crédito y con código QR. Yo no me di cuenta de eso. No, porque ahora, después del 8 de diciembre, se habilita. Después del 8. El acuerdo con el proveedor del servicio. Vamos a salir en una fase de plan piloto también, ¿verdad? Pero realmente lo que buscamos es darle otra forma de pago y vamos ya camino a la modernización de nuestros puestos de peaje, poder tener... el automático, el automático, que vos pagás, exacto. y ya pasás nomás como Brasil y Argentina. Pero esta es una decisión importantísima igual, porque uno se pregunta, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué si todos pagamos con tarjeta de crédito? ¿Y por qué
Porque ahora hasta el frutero, o sea, que está en la esquina, tiene su... Claro, ayer estaba en la Sí. misa y me dijeron, puedes pagar con QR Sí. si es que uno quiere hacer sí. también un aporte, ¿verdad? En Exacto, la limosna. el famoso O sea, diezmo. está en todas partes. También llegó a los peajes. ¿Y ¿Y desde de cuándo hecho, se implementa esto, me decís? después del 8 de diciembre? Después del 8 de diciembre. Así Ya podemos mismo. pagar con tarjeta. Ya podemos pagar con tarjeta. Ah, claro, o sea que ya estamos entonces. Ya estamos. Claro. Y bueno, y con ajustes también y una renovación de nuestro equipo de coordinación de peajes, o sea, de la estructura que coordinaba los peajes, en los 2 primeros meses subimos la recaudación en 2.000 millones de guaraníes, prendiendo, porque literal estaban apagados los centros de monitoreo, las cámaras de seguridad, y nuestra recaudación automáticamente subió en 2 meses. Imagínate a qué podemos llegar En un año, con, claro. en un año y con controles, asegurándole a la ciudadanía finalmente que lo que paga en concepto de peaje va a ser destinado también a la conservación de los caminos. Bueno, ya sé que me tengo que ir a la pausa, pero déjame los 2 ministros y después acortamos lo otro, ¿sí? Ministro del Interior, a ver, si vos tuvieras que decir en estos 100 días, ¿cuántos delitos me bajaste? Bueno, ¿qué podés contarnos de 100 días? Voy a decir 2 cosas. Una, que recién hablábamos con las ministras. Mi trabajo esta vez es bastante ingrato porque en muchos goles no puedo gritar. Por razones de seguridad y defensa, muchísima información, son desactivar problemas, que el otro día desactivó la ministra en una cena con información, ¿verdad? Lo segundo, decirte que lo más importante para mí fue el cambio de la estructura de la cúpula policial. O sea, como dicen mis colegas, en muchos años, y ojalá esto se vuelva a práctica o esté en la nueva ley, como dice, se hizo el polígrafo o el test de integridad a toda la cúpula policial. O sea, no asciende nadie, ni tiene cargo nadie. Después la ministra de Obras Públicas me pidió el servicio para la policía caminera también. Sé que se usó en el ejército también. O sea, finalmente, el que nos va a defender tiene que ser un hombre íntegro, ¿verdad? O una mujer íntegra, porque hay muchas policías. Y lo del polígrafo, o sea que yo no le tengo cero confianza. ¿Sirve para algo, Pico? Sí, tiene un 95% de eficacia. ¿En serio? Sí, señora. Mira vos. Bueno, te ponen en los dedos, en el brazo y en el pecho. Y se prueba médicamente que cuando algo te está forzando, cuando tenés que mentir, Y bueno, vibra. pero si estás nervioso o nerviosa. No, pero el sistema dura más de 2 horas. ¿eh? Yo también creí que te enchufaban y te preguntaban. No, te hablan, te explican y una vez que vos comprendés todo. Toda una psicología. Sí. hacen ahí un- Está todo grabado, está todo filmado también. O sea, nadie puede decir. y hay gente que no pasó el polígrafo. Sí. Así ¿Cuántos mismo. más o menos? No puedo el decirte. porcentaje. Pero ¿sabes por qué? Te estoy protegiendo Sí. porque yo firmé una carta de confidencialidad y si revelo algo me voy adentro y vos también. No, pero yo no quiero que le me digas quiénes son los que no pasaron. No. No, nosotros Pero- tenemos pero no 50%. pasaron. Bueno, nosotros Pasaron tenemos un 50, porcentaje que se no quedan. pasó y que obviamente no va a ascender y que tampoco no va a ser promocionado, se vaya a retiro, para hablar así pronto, ¿verdad? Pero, y lo segundo importante de todo lo que pudimos hacer, pero no contar, son los linces, ¿verdad? Sí. Ese fue un desafío importante porque cuando yo era designado, el presidente electo me habló de la historia de los linces y le dije, ¿qué tal estás en la tele? Bien, le dije yo, el famoso tour de medios nos está matando, pero bien, porque todos éramos designados y teníamos que... Lo único que tenés que ajustar, me dice, no haya decir vamos a potenciar los linces, sí vamos a triplicar. Y yo le dije, pero presidente, tenemos 600 linces y apenas 150 motos. ¿Escuchaste lo que te dije, amigo? Vamos a triplicar. Entonces yo le dije, pero esos son 1.800 linces y 900 motos. Y entonces, y sí, me dijo, pero ¿dónde vamos a conseguir si no hay motos de 600 cilindradas en el mercado? Y por eso te nombré ministro. Conclusión, en un almuerzo generoso con el embajador de Taiwán, conseguimos las motos de una donación. A una donación. Estas 600 motos de donación. 600 motos de 600 cilindradas es una donación 100% de Taiwán. No solamente las motos, sino los equipamientos. Y te digo algo más, para evitar los problemas políticos, le pedí, y lo hicieron, que paguen directamente al proveedor, que elijan ellos y que paguen al proveedor. Yo le di las características técnicas. Entonces nos entró $1 al Paraguay. Se fue de Taipei directamente al que vendió las motos, cargó las motos, y como tenían que llegar los 100 primeros días, y hay siempre problemas en el peaje con nuestros colegas, nuestros amigos vecinos, entonces les pedí que bajen de Montevideo y que vengan en 16 camiones de triple eje que ya llegaron y en este momento se están armando. Entonces el lunes 11... Y tenés quien monte esas motos. No, y esa es la otra parte, ¿verdad? Porque teníamos que hacer simultáneo. Mientras venían las famosas motos, Sí. que yo estaba con el GPS, ¿dónde está? Si se hundía el barco, no se hundía el barco, ¿verdad? Porque venían de Europa.
Entonces le digo, pero no tenemos un lugar donde entrenar Ah, 600 tipos, sí. 500 tipos. Bueno, gracias al trabajo en equipo, que yo valoro, el general González, rompiendo todos los paradigmas, me entrega un cuartel en el CIME, en Mariano Roca Alonso, pasando la rural a la izquierda, donde se hace servicio sí, militar. sí. No había nada, pero pusimos todo, colchones, el menaje, el locro, la machu, aparecieron todo. Y ahí están, hace 3 meses, Mina, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche, entrenando 500 linces que egresan el lunes 11. ¿Y por qué me sirve este comentario? Porque ¿de dónde salieron los linces? Y son policías. Tuve que vaciar la comisaría para juntar los linces. Tuve que poner los instructores y capacitarlos 3 meses, aguantando el problema de la delincuencia. Pero si Dios y la Virgen permite, el 11 egresan y el 15 Ya va a están en las haber calles. los 600 linces con 1.200 hombres armados, equipados. Y antes de marzo, el otro tercio, 1.800 linces y 900 motos. Buenísimo. Quiero agregar algo. Sí. Fruto del trabajo en equipo Ah, sí. con el ministro del Interior, le capacitamos a 500 linces y hoy nosotros tenemos lo que es la ciudad cardioprotegida, donde a manejar el DEA, que son de los desfibriladores, están en puntos estratégicos en la y ciudad los de linces van a- Asunción. van a poder. Ellos ya recibieron se la capacitación y ya Además, están. 11 fue un infarto y Sí. esta señora le capacitó a todos. Qué maravilla, claro, pues se llama 911 también Sí, muchas veces. a porque través, tiene- no, a través del 911 se llama, Sí. el lince tarda de 1 a 3 minutos al llegar en el lugar del evento y automáticamente el 911 ya llama también al CEME. Claro, y ahí Entonces, ya- de mientras acuerdo. los linces le hacen El con el DEA, ya viene la ambulancia, le alzan y ya le llevan al hospital. Qué Y eso maravilla. no es que me contaron, vimos, nos fuimos juntos a ver cómo hacen. Maravilla. Y funciona. Ministro, estos 100 días, si vos me tuvieras algo destacable, digamos. Perfecto. Así como dijo el ministro Baruja, cuando hablamos del cumplimiento de los derechos de los niños y adolescentes, eso nos involucra a todos, ¿verdad? Y favorece mucho que el presidente Santiago Peña da la instrucción y tenemos un trabajo en sintonía muy importante entre todos los ministros y una de las primeras acciones también, porque el desafío es que aterricen las políticas públicas, los programas misionales que tenemos, pero también que nos encuentre articulado en territorio las acciones que realizamos de los diferentes ministerios en favor y protección de los niños, adolescentes y sus familias. Hablamos con el Consejo de Gobernadores y les contamos nuestra estrategia de cómo aterrizar esa política pública y que no quede solamente en política de papel, cómo vamos a articularnos, porque muchas veces el desafío es la articulación. Sí. Estamos todos en territorio, en terreno, pero no nos podemos articular bien. Entonces, partimos desde la base, la consolidación de este sistema de protección y salimos a la cancha, salimos a territorio a hablar con la gente, a escucharle a la gente. Visitamos ya 10 departamentos con 10 gobernadores y nos encontramos con todos los actores locales del sistema de protección donde están de los diferentes ministerios. Conformamos los consejos departamentales que integran representantes territoriales de todos los ministerios, gobernaciones, municipalidades, y eso termina también con foros y reuniones de trabajo entre CODENIS, Ministerio de la Defensa Pública, Ministerio Público, para ajustar cuáles van a ser las intervenciones que se hacen en territorio para proteger los derechos de los niños. Y realmente resulta fabuloso. Nosotros acá unos meses vamos a tener una guía única de intervención de las CODENIS para que todas las CODENIS que necesitan ser fortalecidas puedan intervenir de la misma manera. Claro, tenga un protocolo. Exactamente, que eso no Claro. existe. Y principalmente que no apuntemos solamente a la protección de los derechos, sino a la prevención. Tenemos que llegar antes para prevenir estas situaciones que está diciendo de abuso, violencia, adicciones en general. Y comentarte también, Mina, que con los mismos recursos, porque uno de los mandatos que nos da el Código de Niñez es que tengamos el apoyo, monitoreo y supervisión de las CODENIS que dependen orgánicamente de las municipalidades, con los mismos recursos, a través de oficinas regionales, dice, con los mismos recursos de tener en 3 meses, 3 oficinas regionales, pasamos a tener 10 oficinas regionales. Vamos creciendo, vamos a completar en todo el departamento. Te había mencionado de lo de calle, triplicamos. Y un dato no menor, la atención en calle y provisión de servicios, espacios de cuidado protegidos corresponde a las municipalidades. Código de Niñez, ley orgánica. No obstante, por primera vez, en un sistema similar a lo que es la transferencia a los consejos de salud, el Ministerio de Niñez y Adolescencia realizó las primeras transferencias. Ya no va a ser solamente asistencia técnica, sino asistencia financiera a las municipalidades para que puedan abordar todas las problemáticas, crear sus equipos de atención en calle, logística, movilidad, para que puedan tener más recursos humanos, porque las CODENIS son servicios de atención permanente
interdisciplinarios y habilitación y construcción y funcionamiento de nuevos espacios de cuidado a niños. Nosotros del MINA habilitamos 5 nuevos en estos 3 meses en varios departamentos, pero queremos que las CODENIS también estén fortalecidas, asuman ese rol y esa responsabilidad también. Bueno, la verdad que no sé con quién empezar, porque el tema de educación, ministro, este famoso informe de PISA, ¿qué es lo que significa así sintéticamente y cómo nos califican, cómo estamos calificados en ese informe? Es una evaluación de los aprendizajes, realmente se hace a los 15 años para saber cómo terminó el sistema que se llama la escolar básica y mide la comprensión. Por eso yo digo, o sea, niños de 15 años, a jóvenes, adolescentes. niños, nada, sí. Y por eso yo digo, nosotros trabajamos en un sistema hoy que es de almacenamiento de contenido. Y breve para ser concreto, nosotros, por ejemplo, todavía le enseñamos a los chicos que memoricen las batallas que tuvo la Guerra del Chaco, la Cañonera, la batalla de tal, la batalla de cual, y cuando vas a una prueba como PISA, te preguntan por qué se pelearon. O sea, implica la comprensión. Claro, por eso nosotros instalamos el programa de comprensión lectora, que no es solo la comprensión, la gente cree que es arte del lenguaje, no, comprender lo que se lee tiene una dimensión de desarrollo muy grande que incluso ayuda al pensamiento matemático, porque vos en la estructura sujeto, verbo, predicado y cómo juegues con eso en una estructura escrita, vos estás desarrollando el pensamiento lógico. Por eso, por eso ese programa de oralidad también. Pero además, el que no comprende lo que lee, ¿cómo puede desarrollar las ciencias sociales, las ciencias naturales? No puede hacer nada. Y estamos en el penúltimo. 7 de cada 10 en Paraguay no comprenden lo que leen y 9 de cada 10 no puede hacer razonamientos lógicos matemáticos. O sea, estamos en el penúltimo, por eso. El último creo que es como el último que está en la tabla, ni conozco dónde queda. Yo lo que diría... quiero saber, ¿cómo se llama el último país? No sé cómo se llama, no me acuerdo. Bueno, ahí estamos nosotros, ahí está el último allá, el último. Pero quiero decirte algo y ahí ahí, estamos mira. nosotros. Lo más importante es ver cuán lejos o cerca estamos del promedio. Y estamos lejos del promedio internacional, Claro, ¿verdad? lejísimo. Entonces, porque podemos estar mucho mejor en el ranking, pero lejos del promedio. Entonces, ojo con esas distinciones. A nosotros Muy lo que importante. apuntamos a estar cerca del promedio. Es más, la escuela privada ya llegó al promedio. Entonces, O sea que hay una diferencia entre la escuela privada y la escuela estatal. esa es una novedad de este informe PISA, lo otro ya conocíamos, pero la novedad que tiene que ver con la pandemia, porque los que tenían posibilidades de seguir estudiando, no pararon las clases, se hacían por Zoom como quiera, virtual, y siguieron un ritmo, hoy se despegaron de aquellos que ni siquiera tuvieron clase. O sea que han avanzado los sectores privados entonces. Han avanzado. Ahora, te pregunto, ministro, porque Sí. 10 minutos nomás tenemos, lastimosamente. El tema, a ver, ¿por qué estamos tan mal? En el sentido, ¿es una cuestión socioeconómica, una cuestión también de la calidad de los maestros? Es una integralidad. ¿Qué? Es una integralidad. O sea, yo creo que hay unas dificultades. Vos sabes muy bien, Mina, que con hambre y sin comer no podemos aprender. Y tiene que ver la alimentación, es fundamental. Es fundamental la capacitación de los maestros y estamos haciendo un cambio paradigmático. Le sacábamos a los maestros de su comunidad para venir a estudiar a la capital en un lugar y en unas condiciones que en su territorio no existe. Entonces, lógico, vuelve a la casa y vos le enseñaste a usar algo que en su casa no tiene. Entonces, ¿qué hicimos? Al revés, los maestros van a ir a territorio. Vamos a entrar a las escuelas, a estar al lado del maestro y decir, mira, así no. Cada vez que vas a leer al final, cambia la voz, hace así, pone así, y después se va a otra escuela. 2.000 agentes van a recorrer 2.000 las agentes escuelas. van a ir a las formar escuelas, a los maestros de las escuelas del país. Ahora terminamos la formación de los 200 que van a ser los formadores que se van a instalar en territorio para formar a esos 2.000 que son de la comunidad, pero que van a tener, digamos, como un grado superior al que está en el aula para poder desarrollar este programa. Claro, porque es muy importante eso, ministro, sinceramente, porque ¿por qué no le están enseñando bien? Pues no es que todos nuestros alumnos son unos burros, no le están enseñando bien. Estoy de ¿verdad? acuerdo con eso. Entonces también cuando uno da y pide un beneficio, tiene que dar una contraprestación. Si yo acá pido aumento de sueldo, que me recategoricen, etcétera, tengo que decir, bueno, pero rendí, nena, ¿verdad? Entonces digo, hay que darle los elementos, porque muchas veces realmente hay maestros con muy bajo nivel, ¿verdad? Y hay dos responsabilidades del propio ministerio que tiene que dar un plan de formación bueno y también del otro lado de predisponerse a formarse. Nosotros estamos planteando ya el equipamiento de 6 institutos de formación docente que van a tener ya la máxima tecnología.
donde vamos a formar a estos nuevos maestros ya en otra dimensión. Y mientras tanto, con estos 2.000 en territorio a los que tenemos en territorio, ¿verdad? Pero creo que es uno de los puntos eje y fundamentales, por eso te decía yo, de la carrera docente, porque nos va a permitir evaluar lo que estamos haciendo. Carrera con los docente maestros. significa Claro, también evaluar. Correctísimo. Correcto, Nos va a permitir la evaluación no desde un punto de vista punitivo y de castigo, sino desde un punto de vista para de ver su reorganizar. evolución y reforzarle para que siga Yo siempre digo, evolucionando. en el auto cuando va y se prende la luz amarilla del tanque de nafta, es que te falta nafta. No es punitivo, es para que puedas cargarle combustible, ¿verdad? Ese es el modelo de evaluación que nosotros planteamos para poder ir también poniendo los mejores maestros en los lugares estratégicos. Bueno, hincapié en la formación entonces. Sí, fundamental. Ministra, el tema de salud mental es algo que me preocupa demasiado y creo que es lo más pendiente, porque el tema de los remedios, yo sé que están intentando, el tema de los turnos, sé que están, digamos, tema de pero las adicciones, el contale. tema de salud mental que tiene que ver esencialmente con las adicciones, porque me decía, ministro, ¿cuántos jóvenes? 90.000, acá tenemos con el ministro de Herrera menos de esa 25 años. estadística. 90.000 jóvenes de menos de 25 años, capital y central. 90.000 jóvenes adictos. Niños, adolescentes y jóvenes. Niños, adolescentes De y 12 jóvenes. años hay chicos adictos. Desde 12 años, Mina, imagínate lo que es eso. O sea que, ministra, ¿qué vamos a hacer? Sí, O sea, yo sé que es transversal esto, Vamos vamos. todos ahí. Estamos todos Acá trabajando. el equipo Sí. Chauchespi somos nosotros tres. ¿verdad? Sí, inclusive el ministro. Claro. En realidad, el problema de salud mental es un verdadero problema, no solamente para Paraguay, sino para el mundo. Yo creo que con COVID se desnudó esa realidad hoy, el tema de que salud mental es un problema. Y nosotros, una de las primeras crisis que me tocó a mí vivir en los primeros 100 días fue la crisis en el hospital psiquiátrico, que ustedes saben que en realidad estos hospitales ya no deberían de tener pacientes internados en forma crónica. Eso ya a nivel internacional está totalmente prohibido. Nosotros nos encontramos que hoy en el hospital psiquiátrico había 131 personas que están en estancias prolongadas. Había una señora que hace 30 años está viviendo en el hospital psiquiátrico. Otros que están hace 15 años viviendo en el hospital psiquiátrico. ¿Tú sabes que no estoy de acuerdo con esa política? No estoy de acuerdo con esa política, aunque sea internacional, mundial y extraplanetario, en el sentido de que no puedan, que esté prohibido que estén internados, digamos, por siempre. No. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que no puede tener a sus pacientes en sus casas. Hay enfermedades psiquiátricas que son muy difíciles de contener, y más una familia, digamos, de escasos recursos, que todos trabajan, le vas a dejar a esa persona enferma mental, ¿con quién? Lo que pasa es que no es que lo que se busca es no la institucionalización. Estas personas que yo te estoy contando fueron totalmente abandonados por sus familias. Sí, bueno. Nosotros más razón, hoy, imagínate si estaban con ellos. hoy a 10 de estas personas les sacamos de ese sistema y le llevamos a nuestro complejo Santo Domingo, en donde le cambiamos la vida. Ah, pero porque, están internados. Claro, están, o sea, lo que se busca son hogares sustitutos en donde se puedan quedar. Estas 10 personas, estas 11 personas que están hoy en el lugar santo, en el complejo Santo Domingo, le cambiamos la vida. Claro. Son 11 personas que estaban pero están internados. semidesnudas, Sí. semidesnudos caminando por el hospital, donde no tenían noción del tiempo, es decir, la noción de la hora del desayuno, del almuerzo, las nociones fisiológicas, es decir, me tengo que ir en un baño a bañarme, en un baño a hacer mis necesidades fisiológicas, y hoy tienen otra vida. La rutina. Le cambiamos porque sonríen, tienen otra mirada. Entonces, es importante de que estas personas tengan ese trato especial. Donde decimos nosotros, los trastornos mentales son un problema de salud pública, como lo es, por ejemplo, el diabético, el hipertenso. Un paciente diabético que se descompensa, se va a la urgencia, es compensado, se interna y después es dado de alta. El paciente psiquiátrico también puede tener sus crisis, se maneja la crisis y después se puede ser devuelto a la casa. Pero ¿cuál es la realidad que hoy tenemos? La realidad es que no todos pueden ser devueltos a su casa porque no tienen ese... Hoy la realidad que tenemos desde el punto de vista profesional, en Paraguay tenemos 150 médicos psiquiatras. Poquísimo. 150. Qué poco. De estos 150, 91 Están trabajan en el sistema de salud pública. Y nosotros necesitamos 700 para cubrir las necesidades del 100% de la población paraguaya. Y nosotros formamos en Paraguay un promedio de 12 médicos psiquiatras al año. Entonces, esto nos lleva a nosotros, y que es un problema no solamente de Paraguay, sino de casi todos los países. A través de la OPS hay un manual que se llama MHGAP,
que se hace como unas capacitaciones al personal de salud. Hay un MHGAP comunitario, porque otra de las cosas que también tenemos que entender y comprender, de que la población tiene que aprender a no discriminar a las personas con trastornos psiquiátricos y mentales, a no discriminar a las personas en situación de adicción, sino a ver cómo nosotros le podemos, como sociedad o como comunidad, apoyarle a esa persona con trastorno mental o a esa familia. O sea, hay un elemento de capacitación en ese lugar, y otros son a los médicos, a los pediatras, a los clínicos, a que puedan manejar los trastornos mentales leves. Sí. Y los graves realmente lo puedan manejar los pacientes psiquiatras. Y ahí está otra Se vez. nos fue el tiempo, tengo que ir a una pausa y después les cuento que nos quedan 10 minutos para todo. O sea que por eso que les digo que tienen que ser sintéticos, porque quisiera tenerlos a cada ministro todo el programa, porque es así más o menos, cada ministerio, pero obviamente no quería dejar pasar esta evaluación. Hubo bullying, al arco, Enrique, al arco. Prometo cumplir el minuto asignado. No, el tema es el siguiente. ¿Qué le podés decir a la gente? Porque obviamente no está satisfecha con la situación de inseguridad que vivimos, ¿verdad? Sí. Te pregunto y a la vez quiero saber a qué te comprometes en el sentido siguiente. Índice de robos callejeros, que es lo que a todo el mundo le molesta diariamente, digamos, ¿verdad? ¿Cuántos hay? Ponerle 100, te digo cualquier cifra. Pienso bajar en 3 meses a 95, a ver. Os voy a decir algo que puede generar un montón de críticas. En estos 3 meses ya bajaron. ¿Bajaron qué? Bajaron los índices. ¿De cuándo a todos los cuánto? índices. A ver, decime un número. No, te voy a decir porque... Nada más decir porque no No, sabes. mi antecesor dijo y hasta ahora le están persiguiendo. Pero te voy a decir algo, ¿verdad? Que es real. El problema no es la falta de compromiso de la policía, el problema es la asimetría de la lucha. Nosotros enfrentamos a gente que tiene un punto .50 que puede bajar un helicóptero o tumbar un camión de Prosegur con armas de 38 calibre o 9 milímetros, ¿verdad? Entonces, la gran apuesta del presidente el año que viene es poner 10.000 policías más en la calle. Hoy tenemos 12.000, ¿eh? Es ¿En casi total? el doble. 10.000 más. O sea, el 100%. ¿De dónde van a salir los 10.000? Bueno, hay 8.000 que se presentan como el examen de medicina y solo tenemos 1.000 por cupo. Hay 2.000 que están en guardias privadas, financieras, bancos, van a tener que pagar sus propietarios, su guardia. La policía es para todos, no es para ellos. Es un dolor de cabeza, lo vamos a hacer. Y hay 2.000 y pico que están detrás de los escritorios que va a ser reemplazado por funcionarios civiles o de la justicia electoral donde sobra o del empleado público. Entonces, vamos a aumentar, vamos a tener más policías, mejor equipados, más capacitados y más con mayor tecnología. Ahora, de todas maneras, ese tema, pues siempre es discutible, este tema de los policías en supermercados, bancos, etcétera, ¿verdad? De verdad, a mí me parece que tienen que estar, porque ahí no es que está solamente cuidando el interés del bancario sino que mucha gente va al banco. Estoy de acuerdo. Entonces yo creo que no es así, ay, por ser populista, le vamos a sacar a todo espera, porque en realidad hay una diferencia. en un supermercado se va mucha gente, a un shopping se va mucha gente. Cometiendo error de interrumpirte, pero te cuento cuál es el criterio. Una cosa es que el policía esté al lado del cajero, detrás del mostrador, y otra cosa es que el policía esté afuera cuidando a la gente. Claro. ¿Entendés? Entonces, cuando yo digo sacar de la policía, es priorizar el cuidado de la gente. De la gente, claro, que va a esos lugares. Entonces, y si tenemos mucho, hasta le podemos dar. Y hay un tema tabú que hay que discutirlo. ¿Por qué no puede cuidar la Fuerza Armada, el Banco de Fomento, el Banco Central? Pregunto nomás yo ahora. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Fantástico. Absolutamente. Entonces, te sumo al equipo. ¿Por qué? Porque el propio policía, el propio presidente está protegido por el regimiento de escolta presidencial. La autoridad legítimamente constituida somos nosotros, son los bancos, son las financieras. Todos los elegidos, todos los por el Estado pueden estar protegidos por las Fuerzas Armadas. Es más, yo creo que una parte importante de las Fuerzas Armadas, yo siempre digo la función de las Fuerzas Armadas en democracia, tiene que reformularse. Cambió el criterio de amenaza. Claro. Antes la amenaza era externa, hoy la amenaza está adentro. ¿Qué me decía Tacumbú? Las cárceles, ¿qué me decía del crimen organizado? Enrique. Sí, señor. Es importantísima. ¿Qué nos espera para el 2024? La potencialización, porque otra cosa que quería preguntarte es lo siguiente, puntualmente. Porque la gente de Quiroga Porá, sensacional, porque es una política que nunca hubo para la clase trabajadora, pero después siguen las otras políticas de subsidio, por ejemplo, a los asentamientos y mejoramiento de esta forma de vida. Ningún programa que está vigente se cancela. Ajá. Todos siguen, son 8 programas. Quiroga Porá es un programa más, sería el 9º. Y nuestro gran objetivo el 2024, justamente con Claudia, que también
estamos vinculados es generar empleo. La construcción, ya sea civil, vial, es un gran generador de empleo. Venimos de 2 años de caída negativa del rubro de la construcción dentro de la economía. Y ese es nuestro gran compromiso, como yo cuando decía, Orecota trabajo, laolero, camionero, ladrillero, albañil. Hoy, ¿cómo han tú mina? Ya empezamos a tener ya problemas de mano de obra, que es lo que nosotros queríamos y queremos que Es más, el venga. desempleo subió, ¿eh? Claro, pero O sea, nosotros que justamente hay que vamos, hacer nuestro hincapié en compromiso eso. es Sí. generar empleo, Exacto. que es una pata fundamental. Totalmente. Así mismo. MOPC, a ver, Bueno. tu compromiso para el 2024, famoso. Esto es lo que yo les ofrezco, como decía. Sí, mira, Mina, tenemos un plan ambicioso de infraestructura, 5.500 millones en los próximos 5 años. pero Transporte, eso te quería preguntar, por Sí. favor. Bueno, voy a llegar a eso. Sí. Mira, una novedad para el Ministerio de Obras Públicas, porque nosotros somos un medio para un fin, Sí. educación, salud, también algo acá con el Ministro del Interior respecto a infraestructura, donde finalmente es infraestructura para el ciudadano, donde el centro es el ciudadano. No podemos hablar de mejor calidad de educación sin mejores clases. Tenemos un programa ya de 3 grandes hospitales que vamos a sumar a los 2 que ya están en ejecución. Sí. Y también vamos a trabajar con 2 nuevas penitenciarías, además de las que estamos entregando ahora a En fin marzo. de... Sí, exactamente. Así es que el centro hoy es el ciudadano con estas obras Y dentro más de del carácter centro del social. ciudadano, el tema El transporte. transporte. Estamos trabajando. Primero, ayer avanzamos en lo que va a ser el proyecto de ingeniería. Esperamos que ahora el Senado pueda ratificar, digamos, la ley para una relación con el gobierno de Corea y con ello podamos El tren de desarrollar cercanía. el tren de cercanía. ¿Y van a La hacer ingeniería, eso? ahora es la ingeniería para el tren de cercanía. Todavía vamos a avanzar hacia el paso de construcción. Los proyectos, un proyecto de carriles exclusivos. Estamos evaluando la incorporación de buses eléctricos con unas modalidades totalmente innovadoras de licitación, replicando lo que hay en Santiago de Chile, en Colombia, o sea, en Bogotá y en Medellín, que son las ciudades que tienen la mayor cantidad de buses eléctricos también dentro de sus ciudades. Entonces, nos estamos poniendo al día con el subsidio a los transportistas, se les debía también más de 6 meses y con ello tenemos condiciones para poder exigir la regularidad y el estándar de buses que está plasmado en la normativa. Tren de cercanía vamos a discutir en otro momento al aire, de verdad creo que es inviable. Y el lago Ipacaraí, que eso, es fundamental, eso, es algo eso. que y quiero acá reconocer, el gobierno del presidente Cartes y Ramón Jiménez Gaona como ministro habían dejado un plan nacional de manejo del lago Ipacaraí. Eso durmió todo este tiempo, nosotros lo retomamos, fuimos en busca del financiamiento, cerramos en la COP28 Qué un financiamiento maravilla. con el BID a través de una nueva herramienta y ahora estamos ya en marcha para lo que va a ser realmente la recuperación de nuestro lago Ipacaraí. Una deuda que tiene Sí. el país, Con actos los tan gobernantes, emblemáticos. ¿verdad? Con el país Claro, finalmente. exacto. Por ultimísimo, ministro, lo que quieras decirnos, lo que nos espera a la niñez y a la adolescencia del 2024. Sí, preguntaste, Mina, si recibimos aumentos presupuestarios. Nosotros Sí. puntualmente recibimos porque hubo una voluntad y una decisión política y que va a servir para dar una respuesta histórica. Poder implementar efectivamente el cumplimiento de la Ley 6486/2020 después de 4 años, que es la Ley de Cuidados Alternativos, Adopciones y Derecho a Vivir en Familia. Vamos a poder dar una respuesta importante a esa situación. Ya no queremos niños que estén 4, 5, 6 y 7 años dentro de un proceso judicial de adopciones. Vamos a descentralizar, vamos a tener equipos territoriales en cada una de las circunscripciones judiciales, en los departamentos. Y también hace poco salía un caso de que una abuela se estaba quejando, que tuvo el cuidado de unos niños, un caso que trascendió mucho, de que no recibió aporte del Estado. Nosotros con esto vamos a fortalecer el programa de acogimiento familiar y el programa de cuidados alternativos, más familias acogedoras, apoyo del Estado para estas familias acogedoras y que los procesos sean mucho más rápidos dentro de sede judicial a través de nuestros equipos. Me encanta. Bueno, yo les pido que en algún momento puedan ir a la radio, porque también así la gente les pregunta, podemos con cada uno de ustedes desarrollar. Les agradezco muchísimo la presencia, en serio.
Les deseo lo mejor, porque si les va bien a ustedes, les va bien a todo el Paraguay. Así que éxito en sus funciones, ¿sí? Gracias, Mina. Gracias. Bueno, ahora sí me despido. Ya saben, de lunes a viernes de 16 a 18 horas por la 1080 Radio Monumental y todos los domingos acá. Quédense ahí que ya viene Luis Rubín con su programa único. Muy, pero muy buena noche.